Gracias, Renzo. Bienvenido una vez más a Smith Noticias. Bueno, ya después de una jornada de elecciones que tuvimos hace poco, sé que le has estado dando mucho seguimiento al tema de Panamá como uno de los calificadores principales por parte de Moody's. Y bueno, queríamos conocer el día de hoy un poco tus expectativas o las expectativas de Moody's sobre lo que viene adelante. Y también nos explicas un poco cuándo se puede esperar un reporte de ustedes, más o menos qué aspectos se van a tomar tomando en cuenta lo que ya ustedes han dicho. La última acción, si no me equivoco, fue una rebaja de la calificación. Aún Panamá conserva el grado de inversión con ustedes en Moody's y creo que como país también, porque tiene dos, aunque se habla un poco de que los mercados todavía ya están viendo a Panamá como un país en grado de inversión, ¿no? Bueno, cuéntame un poco cómo Moody's vio los resultados de estas elecciones y qué es lo que ustedes ven de la jornada de domingo. Sé que no se limitan solo a ver quién ganó. Sí, como bien mencionas, en Moody's Ratings tenemos una calificación en el nivel de Baa3 para el gobierno de Panamá, es decir, un peldaño dentro de lo que se considera el grado de inversión, y tenemos también una perspectiva estable sobre esta calificación. Eh, para nosotros, un factor que va a ser muy determinante para la futura trayectoria de la calificación de Panamá va a ser el conjunto de políticas económicas y fiscales de la próxima administración para los próximos años y la medida en que estas políticas, ¿no? Los planes fiscales, etcétera, aborden los desafíos que nosotros ya hemos hecho notar y que en parte fueron factores que explicaron la rebaja de la calificación hace casi 6 meses. En cuanto a los resultados de las elecciones de este pasado fin de semana, por el lado de las elecciones presidenciales, los resultados van más o menos en línea con lo que ya se esperaba dentro ¿no? de las encuestas que habían salido en las últimas semanas, eh, con el resultado de que vamos a tener al presidente, una administración del presidente Mulino en adelante. Eh, Más allá de eso, otro elemento muy importante que ya tenemos una respuesta, sobre el cual ya tenemos una respuesta, ¿no? Después de las elecciones, es la composición de la Asamblea Nacional. Como mencionaba, para nosotros va a ser muy importante, digamos, las políticas de la próxima administración, y esto eh, balancea dos temas importantes. Uno es la voluntad de la próxima administración para abordar los desafíos fiscales y económicos. Un segundo factor, un segundo elemento está relacionado con la habilidad de la próxima administración para promover este tipo de políticas. Y ahí la Asamblea Nacional va a tener un rol muy, muy importante. Como ya esperábamos, el resultado de las elecciones para la Asamblea Nacional demuestran que la composición de esta va a ser bastante fragmentada. El presidente Mulino va a tener una representación en la Asamblea por parte de su partido eh, algo limitada, por lo que para poder lograr una mayoría para apoyar o promover algunas de las medidas que tomará la próxima administración, creemos que será necesario fomentar un consenso con diferentes partidos políticos. Algo que también ha sido interesante es el balance entre digamos, los partidos políticos tradicionales en Panamá que han perdido representación relativa a la Asamblea actual, y también el rol que van a tener los representantes independientes en la próxima, ¿no? para la próxima Asamblea. Entonces, eso va a ser un desafío adicional para la próxima administración en cuanto a poder fomentar consenso con estas diferentes fuerzas políticas. Claro, porque ustedes no solo están mirando la parte económica, no están viendo un poco el aspecto político. Creo que una de las cosas buenas es que se dio la elección en total democracia, que sin mayores incidentes esto sigue siendo una fortaleza del país, ¿no? Sí, nosotros algo que hemos resaltado históricamente ya por varias décadas es que en cuanto al proceso electoral y la transición entre gobiernos, en el caso de Panamá, esto no han habido contratiempos, ¿no? Como sí hemos visto en algunos otros países en Centroamérica recientemente, donde
cuestionamientos sobre la transición de gobierno entre administración y administración pueden crear mayor incertidumbre que a la vez puede también afectar las dinámicas económicas en el país. En Panamá sí, digamos, esto como mencionas es una fortaleza. El presidente electo está llamando en sus apariciones una vez se conoció el resultado de las elecciones y algunas otras intervenciones pocas que ha hecho, ha dejado claro que él está buscando la unidad, ¿no? Tú comentabas algo de que esto sería popular, de lograr una unidad con alianzas, esto sería bien visto, sería importante para ustedes verlo. Eh, digamos, la formación de consensos o, ¿no? lograr esta unidad sería importante porque creemos que permitiría realmente a la próxima administración promover medidas que ayuden a atender estos desafíos fiscales que hemos nosotros resaltado en los últimos tiempos, ¿no? Por el lado del gasto, no solo para ¿no? Listar algunos de los temas que nos preocupa un poco, y que pueden complicar el proceso de consolidación fiscal en los próximos años, están el aumento del gasto corriente, que a la vez aumenta la rigidez de la estructura del gasto, ¿no? Y esto está relacionado, por ejemplo, con el hecho de que para el gobierno central, eh, más o menos el 30% de sus gastos está asociado a la planilla. También hemos visto que en los últimos años ha sido más difícil eh, contener el gasto asociado a transferencias y subsidios, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? La situación social en el país, ¿no? Y las demostraciones que hemos visto tanto en julio del 2022 como en las protestas del año pasado, donde hay un mayor clamor social por unas mejoras en servicios sociales, ¿no? Como la educación, la salud, etcétera. Y por último, por el lado del gasto también ha habido un aumento importante en la carga de los intereses. Y esto está muy relacionado a la percepción de los inversionistas hacia Panamá. Por el lado de los ingresos, nosotros algo que también hemos recalcado es que en términos comparativos la base tributaria de Panamá es más estrecha que en otros países. Y que también por la presencia de exenciones y el tema de la evasión de impuestos en el país, los ingresos relacionados a los tributos para el gobierno no han ido en línea o mano a mano con el crecimiento económico tan dinámico que ha obtenido Panamá en la última década. Entonces, esto a la vez ha creado una mayor dependencia sobre los ingresos, ¿no? Las transferencias del Canal de Panamá para el gobierno. Por último, otros desafíos que también afectan la situación fiscal están relacionados obviamente al cierre de la mina y el hecho de que esto implica que el gobierno ya no recibirá regalías por la actividad minera. Y también un tema muy importante para el próximo año, creemos, será el tema de las pensiones y el programa IBM. Sí. Precisamente el tema que mencionaste de la mina, yo quería aclarar contigo un poco, porque muchos, o sea, luego de algunas acciones de ustedes y otras calificadoras, se apuntaba directamente a esto, tenía una relación muy directa con lo que había pasado con la mina. Pero si vemos un poco más atrás, los informes de Moody's ya venían advirtiendo deterioros fiscales que habían estado un poco compensados por el tema de las regalías que pudieran obtener en la mina. Entonces, si nos aclaras un poco cuál es el papel de la mina, o de lo que pasó con la mina más que nada, creo que ustedes lo ven por el lado de perder esos ingresos, ¿no? Como lo mencionaste, la Mm. relación que tiene con la acción por parte de Moody's. Sí, como mencionas, nosotros ya resaltábamos estas presiones, ¿no? Tanto por el lado del gasto, relacionados al gasto corriente, y también a temas de ingresos, desde antes de que ocurriese todo el tema de las protestas con las minas no hacia finales del año pasado. Hay que tener en cuenta que nosotros cambiamos la perspectiva para la calificación de Panamá a negativa, cuando la calificación todavía estaba en el nivel Baa2 en octubre del 2022. Entonces fue un año antes del cierre, ¿no? O las protestas y el cierre subsecuente de la mina. Entonces, nosotros ya estábamos tratando de resaltar algunos temas que veíamos más de índole estructural, que afectaban las cuentas fiscales antes de todos estos temas de la mina. También hay que resaltar de que las regalías
por la mina, nosotros estimamos que iban a incrementar los ingresos del gobierno más o menos por 0,4% del PIB, ¿no? Se hablaba de una cifra de 375 millones de dólares al año. Con este monto no se solucionaban todos los problemas fiscales que tenía Panamá. Obviamente ayudaba a diversificar un poco más la base de ingresos del gobierno, pero no solucionaban todos los problemas. Sobre todo teniendo en cuenta que, por lo menos con los estimados que se han dado sobre el posible choque de gastos adicionales relacionados al IBM a partir del próximo año, podrían ser cifras más cercanas a un punto del PIB. Entonces, la situación de la mina desde la perspectiva ¿no? de las cuentas fiscales, obviamente no contribuye a mejorar la situación fiscal, ¿no? Pero tampoco iba a solucionar todos los problemas que nosotros ya resaltábamos. Lo otro también nos aclararía es que eh, más allá el tema ¿no? de los números fiscales y sobre todo lo que hemos visto en los últimos años de un deterioro en lo que nosotros denominamos la carga de los intereses para el gobierno, que es un factor o un elemento dentro de lo que nosotros consideramos la fortaleza fiscal del gobierno. Ujú. También nos hemos enfocado mucho digamos, la efectividad y la credibilidad de la política fiscal en el país. Ok, Eh, y en algo también está relacionado el tema de cómo se trató el tema del contrato con la mina, ¿no? Y cómo, al final, bueno, lo que conllevó. Eh, en ese sentido, nosotros rebajamos en el momento en que bajamos la calificación al nivel BAA3, también rebajamos nuestra apreciación de ciertas fortalezas institucionales del país, algunas relacionadas al manejo fiscal, en parte porque vemos que en comparación a otros países la transparencia en cuanto al manejo de la política fiscal, a la presentación de información, etcétera, es algo más baja que los pares de calificación BAA. Y también porque veíamos que por lo menos en los últimos años, 2022 y 2023, para cumplir con las metas exigidas por la regla fiscal en cuanto al nivel del déficit, hubo una dependencia de medidas que no se van a poder repetir, ¿no? En el 2022 fue el uso de este swap para reducir el monto de intereses y el año pasado fue la venta de terrenos al canal, ¿no? Por un poco más de 500 millones de dólares. Y además, obviamente, también los ingresos se beneficiaron por las regalías que la mina sí llegó a pagar por las actividades del 2022 y parte del 23. claro. Hablemos de algo importante, tiempos. Ustedes, primero aclarar cuándo hacen los reportes, generalmente ustedes, qué motivos podrían ser para adelantar estos reportes y, digamos, en cuánto tiempo ustedes estarían esperando ver algunas de las propuestas o acciones del nuevo gobierno. Nosotros, el monitoreo que hacemos digamos, el perfil crediticio de los gobiernos bueno, las calificaciones es un proceso continuo. Habiendo dicho eso, sí revisamos 2 veces al año las calificaciones dentro del contexto de un comité soberano. Los resultados de estas discusiones de comité pueden ser simplemente un anuncio de revisión periódica que no conlleva una acción crediticia, eso es importante, o también una acción crediticia, que puede ser una afirmación de la calificación y la perspectiva, o un cambio en la perspectiva, un cambio en el nivel de la calificación. Como te mencionaba al principio, nosotros creemos que será muy importante entender cuáles van a ser las políticas de la próxima administración para atender todos estos temas ¿no? de índole fiscal y económico. Por lo tanto, creemos que lo más probable es que en la segunda mitad del año, y sobre todo teniendo en cuenta los tiempos legislativos para discutir el presupuesto del próximo año y también ¿no? la presentación de un plan multianual bajo la nueva administración, creemos que hacia finales del tercer trimestre o en algún momento del cuarto trimestre estaremos en una posición para ¿no? tomar una determinación respecto al nivel de calificación, pero quizás en primera instancia sobre la perspectiva estable que nosotros tenemos. Obviamente en este tiempo también vamos a tratar de entablar un contacto con la nueva administración.
Bien, esto no quiere decir que el día de mañana, por alguna situación X que se dé, ustedes no puedan tomar una acción o emitir algún comentario, ¿no? Correcto. Nosotros, más allá digamos, el tema de anuncios sobre la calificación, ¿no? Del gobierno, también publicamos reportes que son simplemente comentarios sobre hechos recientes que creemos que tienen una implicancia, ¿no? crediticia para el perfil del soberano. Dos temas, uno que mencionaste, los dos los mencionaste y qué tan importante es para ustedes. Por lo menos el tema de la caja del Seguro Social, que es un tema que ya ha estado pendiente por muchísimo tiempo, cada vez se hace más grave. ¿Ustedes esperarían que inmediatamente se tomaran algunas medidas sobre esto? Esperaríamos que haya, eh, quizás porque ahora va a haber más urgencia, ¿no? Debido a la expectativa de que ya las reservas del IMM están por consumirse, eh, por lo menos hayan anuncios de medidas más concretas, ¿no? Porque el proceso de discusión, una posible reforma a la seguridad social empezó en el año 2021 y no hemos visto progreso significativo. Entonces, eh, será importante entender, ¿no? Cuál va a ser el proceso para tratar de atender este tema con la seguridad social en los próximos años, ¿no? Pero también entendiendo de que hay un posible choque fiscal por mayor gasto en el 2025 si no se hace nada. Ok, y en el caso del Canal de Panamá, que si bien las lluvias de esta temporada han ayudado un poco a anuncios positivos de aumentos en el tránsito, es una situación que permanece y que se necesita una solución más permanente y más a largo plazo que estar esperando la lluvia, ¿no? ¿También Ujú. esperarían ustedes acciones allí a más largo plazo? Bueno, según lo que entendemos, la autoridad del Canal de Panamá ha presentado algunas opciones, ¿no? de posibles inversiones para poder mejorar el manejo del agua, y es- será una decisión de la próxima administración finalmente, ¿no? Sobre cuál opción tomar y lo que pueda implicar eso, ¿no? Más allá de eso, para nosotros ha sido importante que a pesar de todos los desafíos que ha afrontado el Canal de Panamá, ¿no? y la autoridad, en el último año con respecto sobre todo a esos temas del agua y lo que eso ha implicado para el tránsito por el canal y los ingresos ¿no? que finalmente se transfieren al gobierno. El canal, eh, o la autoridad del canal ha podido mantener unos ingresos importantes para el gobierno, ¿no? En los últimos años, en promedio, más o menos 2.500 millones de dólares han sido transferidos por parte del canal al gobierno, que implica que desde la perspectiva del gobierno central, poco más de un cuarto de sus ingresos responden a estas transferencias del canal, ¿no? Que, como mencionaba, demuestran o denotan la dependencia que tienen las finanzas públicas sobre lo que ocurra con el canal. Por eso es muy importante que se resuelva el tema del agua para futuro. Ok. Ya para ir cerrando, una nueva reforma, viendo la situación fiscal que va a quedar, una nueva reforma a la ley de responsabilidad social fiscal podría ser muy probable. Eh, Esto sería significativo. Sé que algunas veces he hablado con algunos de tus compañeros también mucho antes, es que esta ley, si bien es buena, como que siempre se ha tenido que reformar y como que no ha tenido como ese impacto dentro de la calificación en forma positiva, como se esperaría. Reformarla de nuevo tendría un impacto negativo dentro de la calificación. Nuestras expectativas actuales es que cumplir con las metas, tanto este año como en los próximos años, va a ser muy, muy difícil. Okay. Lo óptimo sería que se presente una trayectoria fiscal, ¿no? Para el déficit en este año y para los próximos, que sea creíble, ¿no? Tanto en cuanto al manejo de los gastos como posibles medidas por el lado de los ingresos. Si eso conlleva cambios a las metas de la regla fiscal, tendríamos que entender primero, ¿no? ¿Qué implica eso para la trayectoria de las métricas de deuda del gobierno y el posible impacto sobre la fortaleza fiscal de Panamá? Más allá de eso, bueno, también hemos visto, ¿no? Que en conversaciones pasadas también habíamos hablado, por ejemplo, de las transferencias que se debían hacer al Fondo de Ahorro de Panamá. Ajá.
¿no? Los recientes anuncios sobre este tema. Entonces, sí, si bien Panamá ha tenido una regla fiscal, no necesariamente ha sido un elemento que apoye al perfil crediticio de Panamá. Ok. Hablaste del fondo de ahorro. El gobierno pasado, bueno, este gobierno actual todavía está, muy poco antes de cerrar la asamblea, presentó una ley en la que me evitaba pagar lo que le debía al fondo de ahorro. Ahora bien, esta ley al final no se llegó a discutir en la asamblea. Lo que hay es una propuesta, creo que para hacer un pago a través de nuevas emisiones. El pago o no pago de esto sería importante porque entiendo que si no se paga, o sea, si se llega a decir, bueno, no lo vamos a pagar y se perdona la deuda, deja de ser un peso para el gobierno, pero no sé si esto tendría una implicación, digamos, de credibilidad. Bueno, ya eso lo veníamos descontando un poco, ¿no? Porque digamos, al menos en esa regla dentro del marco, ¿no? De la regla fiscal en general, no se venía cumpliendo en teoría en los últimos años, ¿no? De acuerdo a lo que decía la ley. Eh, Veremos qué ocurre, porque también hay que entender si es que, por ejemplo, estos instrumentos que se le transferirían al Fondo de Ahorro de Panamá implican un aumento en la deuda que tiene el gobierno, ¿no? Porque eventualmente tendría que pagarla. Además, hay que también entender que el rol del Fondo de Ahorro de Panamá es que sea una herramienta contracíclica para enfrentar posibles choques a futuro. Entonces, si si digamos, si los recursos no están realmente en el fondo de ahorro que permitan no eh, estabilizar los ingresos o efectuar gastos de emergencia ante un choque futuro, entonces eso también reduce digamos, el impacto positivo que podría tener la presencia de un fondo de ahorro para con el perfil crediticio. Claro, porque digo, el tamaño de la economía ha crecido muchísimo más digamos la situación de lo que ha crecido el fondo desde que está establecido, porque hace más de 20 años. Entonces, tendría sentido que también el nivel de ahorro que tenga el país para una emergencia sea acorde al tamaño de su economía. Entonces, Ujú. sí sería importante tener es lo que ustedes mirarían como positivo dentro del fondo, ¿no? Bueno, nosotros, si nos remontamos al año 2018, 2019, cuando se efectuaron los cambios, ¿no? Al marco de la regla fiscal, sí veíamos que los cambios que se efectuaron en ese momento tenían el potencial de ser positivos tanto para la fortaleza fiscal como para la trayectoria del déficit y las métricas de deuda del gobierno. Habiendo dicho eso, nosotros también recalcábamos que iba a ser muy importante que el gobierno, ¿no? La administración anterior y la actual, eh, concretasen un récord, un track record de cumplimiento con los nuevos parámetros de la regla fiscal. Eh, Desafortunadamente ocurrieron choques importantes, en particular la pandemia, que conllevaron a cambios, ¿no? En los, digamos, las condiciones para asegurar este cumplimiento, pero también, ¿no? Conllevó a que el marco en sí de la regla fiscal no ayude del todo nuevamente, a fortalecer la credibilidad y la efectividad de la política fiscal en los últimos años. Gracias. No sé si hay un comentario adicional final que quisieras hacer. No, gracias. Bien. Y nada más, como siempre, me gusta como dejar un poco claro el rol de ustedes es ver la estabilidad de, de las finanzas del gobierno para hacerle frente a sus acreedores o a los compromisos que tienen con el mercado, ¿cierto? Correcto. Muchísimas gracias, Renzo, que tengas muy bonita tarde. Un gusto, Alma. Gracias.